Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden encontrarnos en nuestra página www.ajc.com.ar, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, en nuestra cuenta de Instagram AJC_ARC y contactarse con nosotros a nuestra dirección de mail info@ajc.com.ar. Encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. Y todos los viernes de 19 a 20 horas los esperamos en Aires Constitucionales en su emisión radial vía streaming en www.onradio.com.ar, live, Facebook e Instagram con toda la actualidad y el análisis jurídico. Pasamos ahora a las novedades destacadas de la semana. Por resolución número 7 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se convoca a sesión plenaria ordinaria para el día 30 de septiembre a celebrarse mediante plataforma virtual al Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil para una nueva determinación de dicho salario y de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo. Por resolución número 9 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se establecen los montos máximos financiables aplicables al programa Casa Propia, Construir Futuro, creado por la resolución número 16 del 29 de enero de este año. La medida estipula las unidades de vivienda UBI, cuyo valor publica el Banco Central, necesarias para construir hasta 64 metros cuadrados, dependiendo la zona geográfica del país. Por resolución número 926 del Ministerio de Desarrollo Productivo, se establecen especificaciones para la exhibición de productos alcanzados por la ley de góndolas en las tiendas virtuales, debiendo exhibirse en la primera visualización de acceso conforme un estricto orden de aparición determinado los productos por el menor precio por unidad de medida, uso de la leyenda clara y legible, menor precio por unidad de medida, y deberán destacar con la leyenda clara y legible, compre mi pyme, los productos elaborados por dicho tipo de empresas. Por último, por decreto número 603, se aprueba la reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio número 27.130. Los principales puntos que establece la reglamentación son la atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio mediante el desarrollo de los servicios asistenciales, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo suicida, el abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio, entre otros. Además, promueve la implementación de líneas telefónicas gratuitas de escucha a situaciones críticas e insta a las obras sociales y las empresas de medicina prepaga a dar cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas de intento de suicidio y a sus familias. Muy bien, ahora vamos a pasar al segmento de Derecho a la Salud con el doctor Eduardo Lombardi, abogado constitucionalista y secretario de Relaciones Institucionales de nuestra asociación. Ya volvemos. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.
Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. Seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Bueno, muchas gracias, Claudia. Gracias por esta posibilidad de seguir instruyendo a la población respecto de los aspectos tan importantes de la pandemia en este programa de Aires Constitucionales que la Asociación Argentina de Justicia Constitucional ha emprendido hace un tiempo ya. En esta oportunidad tenemos un tema muy importante a conversar y hemos traído una especialista en el tema realmente, que es la doctora Teresita Iturburu, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia y que haya, por supuesto, aceptado la invitación. Gracias, Eduardo. Un placer estar acá para hablar de estos temas tan interesantes. Bueno, una de las cosas más importantes que tiene el derecho de género, que ahora lo vamos a hablar, pero antes quiero decir que la doctora Teresita Iturburu es una persona a la cual yo conozco mucho desde el ámbito prestacional y también desde el ámbito específico de los derechos de la mujer y de los derechos de los pacientes en general, que ya vamos a hablar. Pero específicamente me gustaría conversar y hacerte algunas preguntas, después nos iremos metiendo, digamos, en la entrevista, pero me gustaría hacerte algunas preguntas sobre todo porque tienen que ver con lo que en este momento estamos viviendo en esta realidad de lo que es Afganistán, que es donde voy a terminar, digamos, en este momento. Pero como experta en derecho de género, lo primero que me gustaría que nos instruyeras o que instruyeras a todos los que están viendo este programa es cómo se encuentra, digamos, abarcado dentro de la Constitución Nacional el derecho de género. ¿Cómo lo abarcarías? ¿Cómo lo meterías en esta área constitucional? Bien, para simplificar la respuesta, porque por supuesto es una respuesta compleja y con muchas aristas, pero fundamentalmente nosotros tenemos que partir de la reforma constitucional del año 94, en donde se incluye específicamente en el artículo 75, inciso 22, a la convención, la CEDAW, que es la convención sobre todas las formas de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se la incluye con rango constitucional. Ese es un hito, por supuesto, muy importante y es una diferencia de nuestra Constitución en relación con otras. Pero a su vez, el siguiente inciso, el inciso 23, también valida la posibilidad de que los estados tengan que hacer acciones positivas, que recoge lo que la propia CEDAW dice como responsabilidad de los estados, y entonces legitima, valida y propone que el Estado lleve adelante acciones positivas por la real igualdad de oportunidades, ¿sí?
porque esto lo escuchamos todos los días en la calle hasta hoy. No, bueno, si somos iguales, todos tenemos las mismas posibilidades. La Constitución sabiamente nos dice igualdad real de oportunidades, igualdad de trato, igualdad de goce de los derechos, ¿sí? Esto lo dice el plexo constitucional. Y por supuesto, para redondear y terminar, el artículo 37, que proviene de la lucha de las mujeres desde el sufragio, por supuesto en el derecho a votar de aquella ley del 23 de septiembre de 1947, donde se nos dio derecho a votar y el primer ejercicio que fue en 1951, pero no solo nos quedamos con el derecho a votar, sino que la Constitución nos marca la posibilidad de ser elegidas y de participar activamente en todos los derechos políticos, ¿sí? Bueno, me parece que ha sido muy amplia tu exposición. Igualmente te preguntaría específicamente cómo ves vos que eso, digamos, se machea con la realidad. Es decir, más allá de que exista, digamos, una normativa que exija, digamos, igualdad de oportunidades, ¿cómo ves vos en la vida diaria, siendo que yo te conozco, has sido una activa, digamos, participante, sobre todo en lugares como el PAMI? Entonces te pregunto específicamente cómo ves vos esa posibilidad. ¿Se da o no se da en el ámbito público y en el privado? Bueno, indudablemente se ha avanzado mucho. Existe un capital social que genera reconocimiento de derechos, y también existe, además del plexo constitucional, derechos establecidos en leyes muy importantes, que todos conocemos, la de matrimonio igualitario, hasta la del parto respetado. Es decir, tenemos un plexo normativo que acompaña esta progresión de perspectiva de género en el derecho. Ahora volvemos, la Constitución es sabia cuando nos dice igualdad real de oportunidades. La igualdad real no se alcanza todavía. Hay brechas de género muy grandes en el ejercicio de todos los derechos. Y bueno, esto no puede hacernos desconocer los avances de los últimos años, ¿sí? Realmente hemos avanzado no solo en las leyes, sino en la conciencia. Pero lamentablemente todos los días siguen muriendo mujeres por femicidios. Y todos los días muchas mujeres son víctimas de distintas formas de violencia y de discriminación. Y ahí me dejás este capítulo de las mujeres mayores. Las mujeres mayores son altamente discriminadas en nuestra sociedad, ¿sí? Perdón, te voy a hacer una pregunta antes de que te metas en esto y claramente voy a querer que lo hagas. Pero hay como aspectos socioculturales, digamos, de las poblaciones específicamente. Entonces me gustaría que me hables un poquito de ese rol de la mujer, cómo lo ves vos en ese rol activo respecto del ámbito sociocultural de la mujer y el hombre. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, que ya que estamos en un ambiente específico de derecho a la salud o derecho al acceso a la salud, ¿cuál es el rol que cumple la mujer? Bueno, esa es una pregunta importantísima, Eduardo, porque justamente el rol de la mujer, el estereotipo, los paradigmas, hoy día sigue persistiendo que el rol de la mujer es el rol del cuidado. Entonces, esta es una diferencia que genera grandes inequidades. Genera inequidades en el acceso al trabajo, genera inequidades en lo económico. El hecho de que la carga de los cuidados sea fundamentalmente, digamos, la mujer quien tenga que afrontarlos, hace que la mujer pierda oportunidades de trabajo, oportunidades de ocio, que eso también repercute en la salud. Entonces, estos son paradigmas que replicamos, y aún las mujeres que trabajamos mucho, que nos especializamos y demás, seguimos teniendo a cargo el cuidado. Y a su vez, la contracara de eso es que los hombres son más hombres si no se cuidan. Esos estereotipos, en ese caso, hacen que los hombres no tengan la cultura de cuidarse, de controlarse, y bueno, también vemos en estos condicionantes de género en salud que los hombres tienen menos expectativa de vida hoy en todos los países del mundo, las mujeres tienen más, pero a su vez las mujeres quedan solas y más pobres. Todo esto repercute en el acceso efectivo al derecho de la salud.
Me hiciste, la verdad, no sé si vas a tener la respuesta, pero te voy a hacer lo mismo a la pregunta. Siendo una experta también prestacional, digamos, específicamente, es ¿qué ha pasado con el COVID? O sea, ¿se ha dado alguna diferencia o hay alguna estadística quizás que pueda medir lo que fue la incidencia o quizás el índice de mortalidad, digamos, del COVID en el hombre o en la mujer? Sí, fue variando, ¿sí? En un principio eran más hombres. La verdad que todos los días vamos aprendiendo con esto y se van modificando las situaciones, de modo que hoy por hoy no me animaría a decirte una respuesta exacta. Sí, al principio estábamos muy atentos y atentas con eso y veíamos que los hombres tenían mayor mortalidad. Pero esto se fue modificando, lo que sí trajo el COVID, muchos escenarios de violencia agudizados y unas situaciones muy críticas por la situación de la cuarentena y todo lo demás que hemos vivido, ¿sí? Pero paralelamente se desplegaron algunas posibilidades de denuncia y demás que fueron acomodándose a estas circunstancias, ¿sí? La verdad que qué interesante todo lo que me estás diciendo. Sinceramente, es como que no abarca directamente toda la entrevista, todo lo que podríamos hablar al respecto, ¿no? Pero me parece muy interesante. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el caso de los derechos en Afganistán, porque me lo han hecho muchísimo. Lo que ha pasado, esta situación tan compleja de lo que se ha dado de podríamos decir, una abolición de derechos o no. Y acá te voy a separar en varios lugares, digamos, la pregunta. En primer lugar, desde el respecto al derecho internacional, lo que significa el respeto por las costumbres de los países. Ese respeto por las costumbres de los países, hasta dónde se puede ingresar y hasta dónde no se puede ingresar, como para, digamos, tener una actividad en contra de esta abolición de derechos o no. Primera pregunta del derecho internacional. Digamos, ¿se puede o no se puede? O si fuera, ¿qué se puede? ¿Qué organismo lo puede hacer? Bien. También una excelente pregunta y muy difícil de responder. Porque la realidad es que el poder o no poder se vincula justamente con el poder. ¿A qué voy con este juego de palabras? Lo que sucede en Afganistán, por supuesto, hay que darle una mirada histórica, hay que darle una mirada cultural, pero también muchas de estas cuestiones de violaciones de derechos humanos se encuentran involucradas en qué quieren los poderes, los realmente poderosos, visibilizar o no. Entonces hay muchas violencias que pasaban antes en Afganistán y que no llegaban a ningún lado, ¿sí? En el año 2011 el presidente validó una norma por la cual las mujeres tenían que viajar acompañadas y se legitimaba, digamos, la violencia doméstica. Y de eso eso no fue noticia en su momento, ¿sí? Entonces, realmente nosotros tenemos que poner muchas condiciones de análisis, interpelarnos en cuando se denuncian determinadas cosas, quién las denuncia y por qué. Siempre estamos a favor de la protección de las mujeres y de los colectivos de la diversidad. Pero ¿qué sucede? Que en un Estado que ha estado 40 años en guerra y con distintas dominaciones, siempre el botín de la guerra son las mujeres. El botín en donde se demuestra, se expone la dominación y el sometimiento son las mujeres, en todas las guerras. Entonces, son muchas cuestiones que complejizan esto, que no es solamente una costumbre o el ejercicio del Islam o la culturalidad, sino que es además los factores de poder que hay en el medio de toda esta situación de guerra. A ver, me parece que explicaste excelentemente bien, digamos, lo que es la parte sociocultural del conflicto, me parece muy bien. A ver, yo creo que es muy difícil ingresar, digamos, en una cultura tan diferente, y es cierto que ahora ha sido puesto de manifiesto,
que ahora te voy a hacer otra pregunta al respecto, pero si tuvieras que ingresar a algún organismo, Sí. eso no puede ser un país que ingrese, sino No. que tiene que ser un organismo. ¿Cuál sería el organismo para que ingrese? Bueno, en principio una delegación del Alto Comisionado de Derechos Humanos se ha sugerido, en reiterados expertos han sugerido que por supuesto que tenga presencia y se verifique lo que realmente está pasando, porque otra cuestión que tiene mucho de influencia en esto es la información, ¿sí? Entonces no tenemos información certera, como muchas veces nos pasa en tantas otras naciones, ¿no? Pero bueno, con más razón en este caso. Deberían, además, todas las convenciones tienen también organismos de seguimiento que tendrían que estar mirando eso, pero también de la misma manera tendrían que estar mirando todas las cosas que pasan en tantos lugares del mundo. Sí, esto realmente es muy complejo. Yo sé que es muy complejo de explicar y es muy complejo, digamos, explicar la adhesión a los diferentes tratados, quién adhiere, quién no adhiere, quién puede intervenir o quién no puede intervenir, etcétera, etcétera. Y entiendo que acá hay intereses, digamos, muy, digamos, si se quiere, internacionales. Por eso te preguntaba cuál sería el organismo y que no puede ser un país. Esto no, corre seguramente por mi cuenta, el Alto Comisionado de Derechos Humanos podría establecer una delegación que verifique el cumplimiento. Bueno, pero esto no es así. No es y así, tengo una pregunta que en realidad es una reflexión. Yo noto, hoy volví a ver noticias al respecto, me parece muy interesante que se expongan las noticias, porque un primer problema es que no se expone, es muy difícil que se pueda resolver. Pero lo cierto es que se acalló el problema. O sea, durante un tiempo, quizás en los últimos 20, 25 días, no hubieron tantas noticias al respecto. Esto tiene que ver con lo que vos decías anteriormente. A ver, el hecho que no... ¿Quién genera las noticias? Claro. Porque ese es el tema. ¿Quién genera las noticias para que nos enteremos que esto está sucediendo? Porque esto sucede es milenario. Exacto. Y es muy complejo porque es milenario. También estos pueblos que hoy han tomado el poder y la creación de los talibanes, digamos, surge de los pueblos más pobres, de las provincias más pobres de Afganistán, que a quienes se les dio un poder, ¿sí? Entonces se generan estas brechas más graves, pero también he leído algunos artículos que me dejan la reflexión, ¿sí? que te la transmito, donde nos dicen, bueno, a nosotras nos hablan de todas estas violaciones de derechos humanos en Afganistán para poner a la mujer occidental como una mujer a la que le respetan los derechos y entonces quedarnos tranquilas nosotras, ¿no? Entonces es para interpelarnos, ¿no? Bueno, es una reflexión. Casualmente a eso iba mi pregunta ahora, ¿no? Que era, y te traigo un poquito a la Argentina, y a la Argentina o los países latinoamericanos, los países occidentales si se quiere, y decimos, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros para entender, ya que no se puede hacer mucho en estas sociedades a las que culturalmente es muy difícil acceder y es muy difícil desde el derecho internacional también acceder? ¿Qué se podría hacer o qué dirías vos como experta de derecho en género en Argentina, qué podríamos hacer en Argentina legislativamente o como fuere para que esto no nos suceda nunca o para aprender de los malos ejemplos, si se quiere? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué harías vos? Bueno, a ver, nosotros ya tenemos muchos dispositivos legales, pero la verdad que lo que hay que hacer es seguir trabajando en visibilizar las violaciones a los derechos de las mujeres y del colectivo de la diversidad que día a día suceden en todos los países, y no solo visibilizarlo, sino dar una protección efectiva, que esto es también lo que nos dice la CEDAW, y es responsabilidad de los estados que esa protección sea efectiva. Cuando la mujer tiene que hacer 5 denuncias
y no le creen, la llevan, la traen, la bajan, todo eso no es protección efectiva. Perdón, y eso sigue sucediendo. Me voy a quedar sin tiempo, te voy a dar 30 Sí. segundos para que me lo redondees. Yo creo que es efectivamente lo que hay que hacer, pero te voy a dar los 30 segundos a vos para que me redondees esta situación. ¿Qué se puede hacer legislativamente y qué se puede hacer positivamente para que los derechos de las mujeres estén, digamos, al menos cubiertos? Positivamente hay que dar presupuesto para una verdadera gestión en que estamos en derecho de la salud, la violencia se vea y se trabaje y se gestione como una cuestión de salud pública. Bueno, Teresita, la verdad que sos un amor, y la verdad que me encantaría seguir entrevistándote y siguiendo esto. Vamos a hacer una nueva, Un placer, seguramente Eduardo. una nueva reunión. Bueno, y le voy a agradecer a Claudia que nos haya, digamos, ayudado en que nos haya dado esta oportunidad en este momento. Así que muchísimas gracias, Claudia, y muchísimas gracias al doctor Patricio Maraniello por esta excelente iniciativa. Muchísimas gracias, Eduardo, doctora Teresita Iturburu, realmente por la importancia, la actualidad y la trascendencia de los temas tratados. Y nosotros nos despedimos entonces hasta nuestro próximo programa con más aires constitucionales, como siempre, aquí por Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. Seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.